Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en Nun Gimel Amud Beis 53b, un poco después de la mitad de la página, en la Mishnah. Nuestra Mishnah es relativamente larga y es interesante que es repetitiva. Vamos a ver, Mishnit al Orein, desde que fue quitado el arca en la Gemara en Nun Beis Amud Beis 52b, estudiamos que el arca fue guardada. Hoy vamos a ver una discusión sobre este tema. De cualquier manera, la Mishnah dice, desde que fue quitada el arca, guardada o no, como vamos a ver, había una piedra ahí, desde los días de los primeros profetas, que Rashi explica, se refiere a David, Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, David Amelech, el rey David. Y esta piedra, Shesia, se llamaba Eben Shesia, la piedra Shesia, así se llamaba. Desde esa piedra fue formado el mundo entero, como vamos a estudiar en la Gemara más adelante. Esa piedra, estaba por encima de la tierra 3 dedos, unos 7-8 centímetros. Y el Kohen God, el sumo sacerdote, cuando entraba en el Kohen Yokodosh, en Santo Sanctorum, para salpicar la sangre que correspondía, como vamos a estudiar, tirar la sangre sobre esa piedra, no sobre el altar, porque el altar no está, no sobre el arca, porque el arca no estaba. No, Tales Adom tomó la sangre. Habíamos aprendido en la Mishnah Mem Gimel Amud Beis en 43b que después de degollar al toro que le correspondía al Kohen Gadol, él entraba con esta sangre para salpicarla en el Kodesh HaKadosh, en el Santo Sanctorum. Entonces tomaba esa sangre que había quedado fuera del Heichal. Acá estábamos hablando, para poner las cosas en contexto y en orden, el sumo sacerdote entró al Kodesh HaKadosh, en el Santo Sanctorum, con una pala, con una cuchara. La pala tenía brasas, la cuchara tenía incienso, la dejó sobre la piedra esta, salió y ahora volvía a entrar para salpicar sangre. Alguien afuera, después de que fue degollado el toro del sumo sacerdote, estaba con una especie de cucharón con esta sangre que fue tomada en el momento de la shchita, de degollar el toro. Entonces la Mishnah explica, tomaba el sumo sacerdote la sangre, la agarraba de quien la tenía y estaba moviéndola, estaba sacudiéndola, porque si no la sangre se coagula. Traducción literal, entraba al lugar donde entró y se paraba en el lugar donde se paró. O sea, todo el proceso que estudiamos anteriormente en las clases pasadas sobre cómo el sumo sacerdote caminaba por el Heichal, por el palacio, por así decir, para luego entrar al Kodesh HaKadosh en el Santo Sanctorum, volvía a hacer todo este proceso y se paraba de vuelta frente a donde hubiese estado el arca, y salpicaba el sumo sacerdote de esta sangre del toro, estamos hablando, una vez arriba, 7 veces abajo. Y no tenía la intención de que la sangre caiga ni arriba ni abajo, era que matzlif, sino como matzlif. La palabra matzlif no tiene traducción, sino que simplemente echaba con el dedo, mojaba el dedo en la sangre y le tiraba, ¿sí? Con este mismo movimiento, con el dedo la tiraba a donde hubiese estado el arca. Y esta es la forma en que contaba, porque dijimos, ajas le maila, sheva le mata. Una vez arriba, 7 veces abajo. Entonces simplemente tiraba así y hubiese caído sobre la tapa del arca, o hubiese caído sobre el arca propiamente dicha, arriba o abajo. Y esta es la forma en que contaba, para no confundirse. La Gemara lo va a explicar ampliamente después. Ajas, ajas ve ajas, ajas ve shtaim, ajas ve shalosh, ajas ve arba, ajas ve chomesh, ajas ve sheish, ajas ve sheva. Traducción literal, contaba 1. 1 fue una vez arriba. 1 y 1, o sea, una vez arriba, una vez abajo. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 1 y 7. O sea que tiró una vez arriba, 7 veces abajo. Afuera, en el Heichal, en la parte de afuera del Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, había un kan. Kan significa una base de oro en donde el Kohen Gadol apoyaba esta sangre que sobró luego de haber salpicado dentro del Kodesh HaKadoshim, dentro del Santo Sanctorum. Le trajeron, continuamos con el proceso, le traían el chivo que había sido seleccionado para ser degollado en el templo. Después había otro chivo que había sido seleccionado para ser llevado a Azazel, una montaña muy grande, que se lo echaba, se lo tiraba, y esto se explica en otro lugar. El punto es que le trajeron este chivo al sumo sacerdote, lo degollaba el sumo sacerdote, recibía en una especie de cucharón grande la sangre de este chivo, entraba al lugar donde entró y se paraba en el lugar donde se paró. O sea,
Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum, Vehiza Mimenu Ajas Lemaile, Besheva Lemata, y salpicaba de esta sangre una vez arriba y 7 veces abajo, y esta es la forma en que contaba Ajas, Ajas Veajas, Ajas Ushtaim, Bejulei, etc. Uno, uno arriba, uno arriba y uno abajo, uno arriba y 2 abajo, y así sucesivamente, etc. Y salía el sumo sacerdote del Kodesh HaKadosh, en Santo Sanctorum, y dejaba la sangre del chivo en otra superficie de oro que había en el Eijal. O sea, había 2 superficies de oro. Esto es lo que opina la primera opinión. Rabbi Yehuda dice había solamente una base de oro sobre la cual el sumo sacerdote apoyaba o la sangre del toro o la sangre del chivo. Entonces, ¿cómo hacía? Notal dama par veniach dama sair. Tomaba de esa superficie la sangre del toro y dejaba la sangre del chivo. Y salpicaba parado en el Heijal sobre la cortina que separaba entre el Kodesh y Kodesh HaKadoshim, Santo y Santo Sanctorum. Directamente sobre la cortina salpicaba. En donde hubiese estado el arca, pero del lado de afuera. Antes salpicó, por así decir, sobre el arca, que había una piedra, ya explicamos que salpicó sobre la piedra, y ahora salpicaba del lado de afuera, hacia la dirección donde hubiese estado el arca. Una vez arriba, 7 veces abajo, y no tenía la intención de que sea arriba ni abajo, etc. Era que matzlif, sino que salpicaba así nomás, y así contaba, etc. 1, 1 y 1, 1 y 2, etc. No tal damasair viniach damapar. Tomaba la sangre del chivo y dejaba la sangre del toro. Después de haber salpicado de la sangre del toro frente a la cortina, y salpicaba el sumo sacerdote frente a la cortina que separaba el Kodesh de Kodesh HaKadosh, el Santo del Santo Sanctorum, de la sangre del chivo, frente a donde hubiese estado el arca, del lado de afuera, del lado del Kodesh, una vez arriba, 7 veces abajo, etc. O sea, no tenía la intención ni de arriba ni de abajo, sino que Matzlif se aplicaba así y contaba una vez arriba, una vez abajo, etcétera, etcétera. Ahora mezclaba la sangre del toro con la sangre del chivo, y ponía la vasija que estaba llena en la vasija que estaba vacía para tener mezcladas y de vuelta la sangre del toro y la sangre del chivo, y más adelante la Mishnah va a explicar qué hacía con esta mezcla de sangres. Punto. Hasta aquí la Mishnah. Vamos a la Gemara. Mishenignas leikatane, el Mishenital tenan. La Gemara plantea una pregunta interesante. Fíjate el texto de la Mishnah. El texto de la Mishnah no dice desde que fue ocultado, guardado el arca, sino desde que fue quitado el arca. Mishenignaz es guardado, Nital es quitado. Entonces, evidentemente, el arca no fue guardada como dijimos en la página 52b. ¿Qué man? ¿Según qué opinión sigue esta Mishnah? Que dice que el arca no fue guardada, sino que fue quitada. Que mande Amar, Oren Gilale Babel. El arca fue exiliada a Babilonia. El arca se perdió en Babilonia. No está guardada, se perdió. ¿Cómo son estas opiniones? De Tania aprendimos en una braisa lo siguiente. Rabbi Eliezer, ahí me dice Rabbi Eliezer, Oren Gilale Babel. Le Babel. El arca se fue al exilio a Babilonia. Shenemar, como está escrito, esto es un versículo relativamente largo. Y al año mandó el rey Nebuchadnezzar, Vayeviu Bavela, y lo llevaron a Jejonia, al rey, a Babilonia, el rey judío, lo llevaron a Babilonia, Im Klei Hemdas Beis Hashem, con los utensilios más preciados de la casa de Dios. Entonces, así como Jejonia se fue, ¿cuál es el utensilio más preciado de la casa de Dios? El arca. Se lo llevaron a Babilonia. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Yochai, Oimer, dice Rabbi Shimon ben Yochai, efectivamente, el arca se fue al exilio a Babilonia. Shenemar, como está escrito, no va a sobrar nada, dice Dios, a través del profeta, no va a quedar nada, van a destruir todo. Esto se refiere a las 10 mandamientos que estaban en las tablas, que estaban en el arca. No queda nada, se lo llevan todo a Babilonia.
Esto es lo que dice Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yehuda, no señor, no estoy de acuerdo. El arca se guardó en su lugar. Ahí abajo, sea donde fuere, del templo, monte del templo, etcétera, está guardado. ¿Cómo sabes? Shenema, porque está escrito. Y Vayiru Roishe Avadim Mina Koidesh al Penei Advir, se veía las puntas de las varas con las cuales se cargaba el arca en el rostro del Dvir. El Dvir eran estas cortinas que separaban entre el Koidesh y Koidesh HaKodoshim. Entonces se veían estas varas desde el lado del Koidesh, fuera del Santo Sanctorum, se veían las varas del arca. Y no se veían exactamente del lado de afuera, no se podían ver las varas. Y están ahí hasta el día de hoy. Estas palabras son claves. Y estaban ahí hasta el día de hoy. Punto. Con esto explica Rabbi Yehuda que hasta el día de hoy el arca está ahí. Hasta el día de hoy las varas del arca están ahí. Ahí no se ven. Está bien. Pero están ahí guardadas en algún lado. Bien. Y Rabbi Yehuda acá está discutiendo con Rabbi Shimon y con Rabbi Eliezer, que ellos dicen que el arca se fue al exilio a Babilonia. Explica de Ula. Y esto que estudiamos recién es una discusión con aquello que enseña Ula. ¿Qué enseña Ula? Es el nombre de un sabio. De Amar Ula, dijo Ula lo siguiente. Yo al Rabbi Masya ben Harash es Rabbi Shimon ben Yochai. Berroimi le preguntó a Rabbi Masya ben Harash a Rabbi Shimon ben Yochai en Roma. Por cuanto Rabbi Eliezer nos enseñó una vez y otra vez, una vez y una segunda vez, que el arca fue exiliada a Babilonia. Pregunta la Gemara, como que interrumpe las palabras de Ula y pregunta, Rishoina Hadambran. Ok, la primera vez ya la estudiamos. Como está escrito, lo llevaron a Jehonio, al rey judío, a Babilonia, junto con los utensilios preciados de la casa de Dios. Ok, se lo llevaron al arca a Babilonia. Shnia Maihi. ¿Cuál es la segunda vez que Rabbi Eliezer enseñó esta misma cuestión? Dixi, porque está escrito, estamos al final, la última línea, las últimas tres palabras de Nun Gimel Amud Bey, 53b, para pasar a 54a. Vayetze mi bas Tzion kol Hadara. Salió de la hija de Tzion, o sea, se perdió, por así decir, de Jerusalén, etc., toda su gloria. Hadara. Hadar significa gloria. Estamos en la página entonces 54a. Michael Hadara, ¿qué significa toda la gloria de Tzion? Hadara. Heider significa cuarto. Hadar con Hei significa gloria. Heider con Hes significa cuarto. Hadar es como lo que está dentro de los cuartos, más cuartos y oculto dentro de los cuartos. O sea, Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum. Salió entonces de Tzion, volviendo al versículo, con todo aquello que estaba oculto en los cuartos de los cuartos, etc., el arca. Esto es lo que enseñó Rabbi Eliezer. Ahora volvemos a la frase de Masya ben Harash, Rabbi Masya ben Harash, que le está preguntando a Rabbi Shimon ben Yochai. ¿Por cuánto Rabbi Eliezer enseñó dos veces, de dos versículos diferentes, que el arca se fue a Babilonia? O del versículo que habla de Klei Hemdas Beis Hashem, de los utensilios preciados de la casa de Dios, el arca. O el versículo que dice, Hadara, toda la gloria de Tzion se fue, o Hadara, todas las cosas que estaban guardadas en los cuartos más profundos, se fueron, salieron de Tzion. Ato. Continúa Rabbi Masya ben Harash preguntándole a Rabbi Shimon ben Yochai, Mayato Oimer, ¿qué decís vos? Le preguntó Masya ben Harash a Rabbi Shimon ben Yochai. Omar Lo, Rabbi Shimon contestó, She'ani Oimer Arobi Mekoimen Ignaz. Yo digo, dice Rabbi Shimon, el arca fue guardado en su lugar. Paréntesis, antes Rabbi Shimon dijo que el arca se fue al exilio. Por eso la Gemara planteó, pliga de Ula. Ula cita una enseñanza que discute con lo que dijimos anteriormente, en nombre del mismo personaje, Rabbi Shimon ben Yochai. Pero una opinión dice que Rabbi Shimon dijo una cosa, y la otra opinión dice que Rabbi Shimon dijo otra cosa. En esta segunda opinión que está diciendo Ula, Rabbi Shimon dice claramente que el arca fue ocultada en su lugar. Shenemar, como está escrito, lo aprendemos del versículo que trajimos anteriormente en nombre de Rabbi Yehuda, ahora lo traemos en nombre de Rabbi Shimon, Vayarihu Avadim Begeimer. Y las varas eran largas, etc. Se veía, y estaban ahí hasta el día de hoy. Punto. Esto es lo que dice Ula en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Paréntesis, Ula vivió muchísimos años después de Rabbi Shimon. No lo conoció, pero escuchó de sus maestros que Rabbi Shimon dijo esto. O Male Rabo le Ula, le dijo Rabo a Ula, May Mashma.
¿cuál es la enseñanza del hecho de que dice que el versículo dice que las varas estas se veían ahí hasta el día de hoy, etcétera? Esto me dice que fue guardado el arca. ¿Cómo extraes de ese versículo esta idea? Ixif, porque está escrito, estaban ahí hasta el día de hoy. Está escrito, estaban ahí hasta el día de hoy, están ahí, están guardadas. Pregunta la Gemara, ¿acaso en todos los lugares donde está escrito en el Tanaj, en la Toira, en la Biblia, lo que sea, hasta el día de hoy, significa que es hasta hoy, ahora que estamos estudiando esto? Esto es lo que está asumiendo Ula en nombre de Rabbi Shimon. ¿Es así realmente? Y Rabbi Yehuda también lo dijo antes. Yo te voy a mostrar un lugar donde está escrito hasta el día de hoy, y sin embargo no existe. Hoy en día no es así. De Axiva, ¿acaso no está escrito cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra de Israel, que entraron con Yoshua a la tierra de Canaán para conquistarla y hacer la tierra de Israel, etcétera? Ahí tenían que echar a los Yebusim. Era uno de los pueblos que estaban, Yebus era Jerusalén. Era uno de los pueblos que ocupaban justamente la tierra de Canaán. Había que echarlos. Y el versículo dice, y al Yebusi es un pueblo, el nombre de un pueblo, que estaba sentado en la ciudad de Jerusalén, no lo echaron los hijos de Binyamin. La tribu de Binyamin no lo lograron echar. Y se asentó el Yebusi junto con la tribu de Binyamin en Jerusalén hasta el día de hoy. Pero hoy no están ahí ni Binyamin ni Yebusi. Y acá trae una prueba de esto, de que no están hasta el día de hoy, por así decir. De la misma manera me vas a decir que no se fueron al exilio, que Binyamin no se fue al exilio, que el Yebusi no se fue. Hoy en día no existe más esta gente. Entonces, evidentemente, todo el lugar donde está escrito Adayem hasta el día de hoy no es efectivamente hasta el día de hoy, literal. ¿Me vas a decir que no se fueron al exilio? Vejataña, ¿acaso no aprendimos en una braisa lo siguiente? Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda, Hamishim Ushtaim Shana Loi Ovar Ish Yehuda. 52 años no pasó ninguna persona por Yehuda. Rashi tiene toda una explicación larga de esta cuestión de los 52 años. No la vamos a leer porque nos vamos a hablar locos con los números. El punto es, vamos a ver, que hubo una época, un periodo en que Jerusalén estuvo totalmente destruida. Yehuda, la tierra de Yehuda, que es el sur de la tierra de Israel, estuvo totalmente desolada. La Braisa dice, 52 años no pasó nadie por Yehuda. Shenemar, como está escrito, al Jehorim esa bejiva nehi al neois midvar kina. Sobre las montañas voy a elevar llanto y súplica y lloriqueo, por así decir. Y sobre las bellezas del desierto, quina, súplicas también, llantos. Porque fueron encendidos en el fuego todas las ciudades de Yehuda, Jerusalén, etc. Y no hay hombre que pase por ahí. Y no se escuchaba la voz del ganado, tampoco de las aves del cielo, ni tampoco de los animales. Se removieron, se fueron, no hay nadie, no hay nada. Y explica la Gemara, Beheima, la palabra Beheima, animal, suma 52, o sea, ¿cuánto tiempo efectivamente no hubo nadie dando vueltas por ahí? 52 años. Esto está hablando de la destrucción del Beis Hamikdash, del primer templo. Betania, y además, en combinación con esto, aprendimos en otra braisa. Durante 7 años se cumplió que cayó Gofris es azufre, Melach es sal, o sea, todo tipo de tormentas y todo tipo de sufrimientos sobre la tierra de Israel. Veo a Rabbi Yochanan y dijo Rabbi Yochanan, my time, Rabbi Yoisi. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Yoisi que dijo que por una cantidad de años, 7 años, fue una desolación total en Jerusalén y en la tierra de Israel? Hacia Bris. Es una Gzeira Shava. Gzeira Shava significa una comparación de 2 versículos. Cuando en un lugar en la Torá está escrita una cosa y en otro lugar en la Torá está escrita una palabra similar o una expresión similar, y nuestros sabios recibieron como tradición de que estos 2 lugares están conectados, se aplican las leyes de un lugar al otro lugar. Acá hay 2 lugares donde está escrito la palabra bris, pacto. Y Rabbi Yoisi recibió como tradición que están conectados estos 2 lugares. Entonces, así como hubo destrucción del primer templo, hubo sufrimientos, etc., además hubo 7 años
de tormentas y desolación sobre la tierra de Israel. En el libro de Daniel está escrito y se va a fortalecer el pacto para muchos, una shavua, un conjunto de 7 años. Vexiva, me está escrito allá, y van a decir en la Toira al respecto de la destrucción del primer templo: esto les pasa a ustedes porque abandonaron el pacto del Dios de sus padres. Entonces, evidentemente, pacto del Dios de sus padres que fue abandonado, más el pacto que habla Daniel de 7 años, aquí, durante 7 años, en la destrucción del primer templo, estuvo todo desolado. Entonces, ¿qué vemos de esta combinación de braisas Rabbi Yehuda y Rabbi Yosi? Que efectivamente hubo una época en la cual el Yebusi no estaba en la tierra de Israel, Bnei Binyamin tampoco estaba en la tierra de Israel, y aún así el versículo dice, hasta el día de hoy no pudieron echar la tribu de Binyamin al Yebusi. Entonces vemos que no necesariamente en todos los lugares donde está escrito Adayemazé, hasta el día de hoy, significa que hasta el día de hoy literalmente eso es así. Entonces, ¿cómo me probás que al respecto del arca y las balas del arca está escrito hasta el día de hoy y es porque está guardada? Quizá no está guardada. O Marley le respondió entonces, Ula, Arabo, Hajaxiv Sham, Hasan lo Xiv Sham. Acá, respecto del arca, está escrito Vayu Sham. Estaban ahí hasta el día de hoy. Dice que están ahí literalmente. Al respecto del Yebusi, los hijos de Binyamin, la tribu el pueblo de Yebusi, etcétera, etcétera, está escrito, no está escrito Sham, ahí. Simplemente está escrito Vayu, además y fue hasta el día de hoy. No dice la palabra Sham, que hay una palabra adicional que te demuestra que efectivamente hasta el día de hoy está el arca ahí guardada. Pregunta la Gemore, hija de Xiv Sham, ¿acaso todos los lugares, volvemos a preguntar, donde está escrito ahí, es porque es eterno? No me gusta. Meisive, presentamos una contradicción. Umehem mi bnei Shimon holchu lehar Seir, anashim chamesh meois, de ellos, de entre ellos. Esto es un versículo de Divrei Hayomim, de Crónicas. De entre ellos fueron de la tribu de Shimon al monte de Seir, al sur de la tierra de Israel, 500 personas. Upaltio, Benario, Rafia, Uziel, Bnei Ishai, Beroisham. Y estaban todos estos personajes, Paltio, Nario, Rafia, Uziel, hijos de Ishai. Ellos eran los líderes de estas 500 personas. Vayakues Sheiris Apleita, le Amalek, y golpearon a los que sobraron del pueblo de Amalek. Vayeshu Sham Adayemazé, y se asentaron ahí, Sham. Acá es la misma palabra que usaron al respecto de las varas del arca. Sham, hasta el día de hoy. Ahí, hasta el día de hoy. Entonces vemos que obviamente los hijos de Shimon no están en la tierra de Seir hasta el día de hoy. Eso es lo que sería hoy en día Arabia Saudita o lo que sea. Y la Gemara trae una prueba. Y ya vino Sanjeiriv, Melech Ashur, el rey de Ashur, en la época anterior a la destrucción del primer templo, Bilbel Kol Aratzeis, y confundió todas las tierras. No están ahí hasta el día de hoy. Olvídate. Se perdieron. Como está escrito, y van a voy a quitar los límites de los pueblos, se van a mezclar a todos los pueblos, y ya no va a ser más este pueblo específico, están todos mezclados ahora, y sus tesoros los robé, los voy a tomar como botín para mí. Entonces, evidentemente, no están ahí hasta el día de hoy los hijos de Shimon en la tierra de Seir. Responde la Gemore, Tiufta. Ok, esto es una contradicción entonces. La opinión que utiliza el versículo de que estaban ahí las varas y se veían ahí, Sham, hasta el día de hoy, no es una prueba. Ese versículo no es una prueba de que el arca fue guardada. No, puede ser que el arca fue quitada porque Sham, ahí hasta el día de hoy, no es prueba de que es eterno, de que incluso hasta el día de hoy. Punto. Rav Nachman, dice Rav Nachman, Rav Nachman trae otra opinión.
Dice que los sabios dicen, los Jajomim dicen, antes estudiamos de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon, ahora hay otra opinión, una tercera opinión. Jajomim dicen, los sabios dicen, que el arca estaba guardada en el cuarto que se llama el Dira Eitzim, la casa de las maderas. Si uno tiene el Beis Hamikdash en la cabeza, un pequeño dibujito, tenemos en la entrada del Beis Hamikdash, Lishkas Eitzim es acá. Lishkas Eitzim estaba acá abajo en la entrada. Esto sería lo que es el sur, hacia abajo, hacia la izquierda, mientras uno va caminando de la entrada hacia adentro. Ahí los sacerdotes que tenían algún tipo de defecto revisaban las maderas que después iban a ser quemadas en el altar, como ya estudiamos también bastante tiempo atrás, que se subían 2 maderos nuevos al altar todos los días, etc. Bueno, se revisaban esas maderas para que no tengan gusanos, y los koyanim, los sacerdotes que no podían trabajar porque tenían defectos, de vuelta revisaban esas maderas. Eso se llamaba Lishkas Eitzim, el cuarto, la habitación de las maderas, o Lishkas Dira Eitzim, es lo mismo, el cuarto de la casa de las maderas, sea como fuere. Dice Jajomim, dicen nuestros sabios, que ahí estaba guardado el arca. Omar Rav Nachman bar Yitzchak, dijo Rav Nachman bar Yitzchak, Af anan namitanina. Esto lo aprendimos en una braisa. No es solamente una cosa que dice Rav Nachman bar Yitzchak, sino que lo aprendimos en una braisa. ¿Qué dice la braisa? Maisek bekoyen echot, shaya misasek. Una historia contaron con un sacerdote que estaba ahí paseando, por así decir, haciendo tonterías. Después vamos a ver qué estaba haciendo. Y vio que uno de las cerámicos, no sé cómo llamarlo, del piso, estaba medio raro, como levantado. Estaba diferente de los otros. Y fue y le dijo a otro, che, mirá, vi en el Beis Hamikdash ahí en el templo, vi una de las, no sé, baldosas del templo que está medio rara. Y no terminó de contar toda esta historia hasta que se murió. Inmediatamente de arriba, por así decirlo, mataron. Y la gente supo entonces, ¿sabes qué? No hablemos de ese tema, porque ahí está guardado el arca. El pensamiento está guardado el arca en el templo. Maya Abit le pregunta a la Gemara, ¿qué estaba haciendo este tipo Misasek? Misasek significa como Shtusim, paseando, haciendo tonterías. ¿Qué estaba haciendo? Omar Rabbi Helbo, dice Rabbi Helbo, Misasek bekardumoy hoy. Estaba como jugando con su hacha. Tiraba para arriba, para abajo. Yo qué sé, jugaba con el hacha. Tana de Ber Rabbi Shmuel, y de hecho esto lo aprendimos de una enseñanza de la casa de Rabbi Shmuel, justamente en este cuarto de las maderas que estudiamos anteriormente, había 2 koyanim que estaban ahí, que eran defectuosos y por eso no podían trabajar como sacerdotes, estaban ahí quitando gusanos de las maderas, y se le cayó el hacha a uno. Imaginemos madera, golpeando la madera con el hacha, y se le cayó el hacha a uno de ellos. Y cayó justo sobre la baldosa que estaba como medio floja, porque ahí abajo estaba el arca guardado. Y salió un fuego del cielo y se lo comió a este kohen. Para que no cuente, para que no diga nada. Esto es lo que dice Jajomim. Rabbi Yehuda Romei. Rabbi Yehuda presenta una contradicción. Sí, está escrito en un lugar, se veían las puntas de las varas. Ahora volvemos al asunto anterior. El arca dentro del Kodesh HaKodoshim, Santo Sanctorum, las varas eran más largas que el espacio del Kodesh HaKodoshim, entonces salían para afuera un poquitito. Salían para afuera, ¿cómo vamos a explicar? Por el otro lado está escrito, y no se veían afuera. Entonces, ¿tú podías ver las varas? No, las varas no se veían. Pero algo se veía de las varas porque como que sobresalían por afuera de la cortina. Entonces, ¿cómo funciona? Se veían y no se veían. Pero esto no ayuda a entender muy bien qué significa se veían y no se veían. Tanya, la miaje, aprendimos en una braisa lo siguiente también. Se veían las puntas de las varas. Puede ser que no se movían, o sea, no salían del Kodesh HaKodoshim, no sobresalían por fuera del Santo Sanctorum. Pero efectivamente el versículo dice que eran más largos, y arihu de aroich, son largos las varas por fuera del Kodesh HaKodoshim, el Santo Sanctorum. Quizás hacían un hueco en la cortina y salían para afuera, efectivamente. Pero el versículo dice que no se veían afuera, no había un agujero en la cortina para que salgan las varas por el agujero. ¿Cómo era entonces? Y ahora esta braisa explica lo que dijimos antes, Nirim ben Nirim, se veía y no se veía.
¿Cómo era? Doijakinu boltin beyoitzin beparoijes, empujaban y sobresalían, por así decir, por la cortina, y se veían como si fuesen dos pechos de una mujer, como que un poco para afuera. Rashi explica como una ropa que se pone una mujer y sus pechos hacen que la ropa quede marcada un poco para afuera. Se ve y no se ve, por así decir. Shenemar, como está escrito en un versículo en Shir Hashirim, Tzroira Moir, Doidili Ben Shada y Alim. Tzroira Moir es como los perfumes antiguamente que se ponían en unas bolsitas y se colgaban las bolsitas en el cuello. Tzroira Moir tenía Moir, que era un perfume atado en una bolsita en el pecho, por así decir. Entre mis dos pechos, él se recuesta. Estaba recostado acá, igual. Él, el varón, digamos, está recostado sobre la mujer, como si fuese esa bolsita con perfume que estaba entre los pechos. Punto. Una vez que nos metimos en toda esta discusión del arca, si estaba el arca o no estaba el arca, si se escondió el arca, si se guardó el arca, si se la llevaron a Babilonia el arca o no se la llevaron, etc., continuamos con toda esta cuestión que tiene que ver con el arca. O Rav Katina, dice Rav Katina, Beshasha Yisrael, Eilin la regel, Mekalin la emes aparejes, Umarin la emes akerubim, Shayurim zebazeh. En el momento en que el pueblo de Israel subía a Jerusalén, siempre ir a Jerusalén es como subir físicamente porque está en una montaña, y también espiritualmente porque es el lugar más importante, por así decir, del mundo. Cuando el pueblo de Israel subían a las fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuos y Sukkot, Mekalin la emes aparejes, le giraban, sacaban, por así decir, la cortina, como quien dobla una cortina, un mar en la ensa querubim, y les mostraban los querubim. La traducción de la palabra querubim es keroivim, la que me explica en otro lugar, en Tomit, como bebés, como niños, eran como ángeles con cara de niños, pero el punto es que en Pashas Truma claramente la Torá dice, había dos querubim, había que hacer estos dos ángeles con sus alas, como en la tapa del arca, que tenían que estar ahí estos ángeles, eran todos de oro, cincelado, una cosa muy linda. Pero bueno, les mostraban a las personas los querubim, que estaban como abrazados uno con el otro. Estaban como abrazados. Y les decían los koyanim, los sacerdotes que efectivamente corrían la cortina para mostrar a todo el resto de la gente, fíjense el aprecio que Dios tiene por ustedes, como el aprecio que un hombre tiene por su esposa. Punto. Esto es lo que dice Rav Katina. Me dice Rav Hizda presenta una contradicción. No, señor, está escrito en la Torá, Parshas Nase, la que no cita todo el versículo, que no vengan los Levim, que eran los que cargaban el Mishkan, todas las partes del tabernáculo en el desierto, que no vengan a ver cómo se guardaban cada uno de los utensilios, incluido el arca, y morirán. Si veían esto, morían. Entonces, ¿cómo está diciendo que frente a todo el pueblo de Israel corrían la cortina para que todo el mundo la vea? A los querubim, si se mueren, si ven los querubim. La Torá dice que se mueren. Veo Omar Rab Yehuda, Omar Rab, y dice Rab Yehuda en nombre de Rab, esta enseñanza de la Torá, que si los Levim o cualquier otra persona observaban cuando se guardaban los utensilios del templo, morían. Esto era cuando estaban guardando efectivamente estaban poniendo los diferentes utensilios en aquello que los cubría. Entonces el paro dije, al fin y al cabo, la cortina que separaba entre Kodesh y Kodesh HaKadoshim, Santo y Santo Sanctorum, estaba como cubriendo al arca. Entonces, ¿cómo corres la cortina para mostrar el arca? Se morían todos los que veían. Esto es lo que plantea Rav Hizda. Omar Rav Nachman, dice Rav Nachman, yo te voy a explicar. No es lo mismo el desierto que el Beis Hamikdash, que el templo. Mashal le Kalna, esto es el ejemplo de una novia. Todo tiempo que la novia está en la casa de su padre, imaginemos un matrimonio que todavía no se consumó, la novia sigue en la casa del padre, viene el novio a visitar la casa del padre, la novia, traducción literal, todo tiempo que está en la casa de su padre, ella es muy recatada de su marido, como todavía no es el marido, todavía no se casaron, no se consumó el matrimonio, ella es muy recatada, no se muestra ni nada por el estilo. Esto es como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no se podía ver. Es como la novia que era los utensilios del templo o Dios o lo que sea, muy recatado, no se puede ver.
Cuando la novia efectivamente consumaba su matrimonio y vivía ahora en la casa de su suegro con su marido, ella no tenía vergüenza ni recato ni nada por el estilo de su marido. Entonces, en el desierto era como la novia en la casa del padre. En el Beis Hamikdash, en el templo, era como la novia en la casa del suegro. Entonces se podía ver. Es verdad, en el desierto no se podía ver, en el Beis Hamikdash se podía ver. Y volvemos a que lo que dice Rav Katina es verdad, que les corrían la cortina para que vean los querubim. Y lo que dice Rav Hizda también es verdad. Si veían cómo guardaban las cosas en el Mishkan, en el desierto, morían. Meisiv Rav Hana bar Rav Katina, Rav Hana bar hijo de Rav Katina, tiene otro problema, otra contradicción. Hay una historia con un Kohen, ya estudiamos esta historia. Hay una historia con un Kohen que estaba ahí haciendo tonterías con el arca, yo qué sé, limpiando las maderas o se lo estaba jugando con el arca, con un hacha, se le cayó el hacha sobre una baldosa y lo mató Dios. Entonces evidentemente el arca no se podía descubrir, no se podía ver. ¿Qué me dice Rav Katina que le mostraban a todo el mundo el arca? Si no se podía ver. Acá hay un Kohen que de repente quiso verla y se murió. Omar Ley, entonces le contestó probablemente Rav Katina a su propio hijo, a Rav Hana bar Katina, le contestó así: Nisgarsha Kamras, Nisgarsha Chazul Lejivasa Rishoina. ¿Estás hablando del segundo templo? Que ahí es donde se oculta el arca, estaba oculto. El segundo templo fue como divorciada, entre comillas. Si la mujer esta se divorció, volviendo al ejemplo que había dado Rav Nachman, si la mujer esta se divorció, entonces volvió al aprecio anterior, como la novia en la casa de su padre, entonces sigue siendo recatada, no se puede ver. Volvió a la historia, digamos, a las leyes del desierto, no a las leyes del Beis Hamikdash del templo. Punto. Pregunta la Gemara ahora, pará, ¿de qué templo estamos hablando? Todas estas historias son muy lindas, pero ¿de qué templo estamos hablando? Bemayaskinan. ¿En qué estamos hablando? Y Neima Bemikdash Rishon, si me vas a decir que todas estas historias interesantes son del primer templo, Miyah Bay Paroijes, ¿acaso había una cortina? Ya dijimos que no había cortina, había una pared. Amatraxin se llamaba. Fuera, adentro, tenemos dudas de qué parte de qué Dusha tenía esa pared, pero había una pared. El Bemikdash Shaini. Y entonces estamos hablando del segundo templo, donde había dos cortinas, como ya explicamos ampliamente. Pero si es así, estamos hablando del segundo templo, Miyabu Kerubim, no había querubim, porque no había arca. Los querubim estaban en la tapa del arca. Entonces en el segundo templo, ¿qué es lo que veían? ¿Les corrían las cortinas? ¿Cortinas? Ah, el segundo templo. Pero les corrían las cortinas para ver querubim. Si no estaban los querubim, ¿qué veían? Responde la Gemara, le doy la Bemikdash Rishon. Estamos hablando del primer templo. Obvio, porque estaban los querubim ahí, estos ángeles, en la tapa del arca. Umay Paroijes, ¿qué quiere decir que les corrían las cortinas? Paroijes de Bovei, las cortinas de las puertas, de las diferentes puertas del templo, no las cortinas del Kodesh HaKodoshim, porque no había cortina, corrían las diferentes cortinas del templo. De Omar, Bovei significa como portales. De Omar Rabbi Zeiro, Omar Rab, dijo Rabbi Zeiro en nombre de Rab, Sheloisha Asa Paroijes, Hoy Mikdash. Había 13 cortinas en el templo. Shiva, que neged Shiva, Sharim, 7 correspondían a los 7 puertas del templo, diferentes lugares. Ahora en ese momento para entrar en todos los detalles, son la Gemara en Midois, en la Mishnah Midois, en la Gemara Tomit. 7 portales del templo, es una discusión grande también cuántos portales había. Shtaim, otras 2 cortinas, Ajas de Pische el Heijol. Una era la puerta del Heijol. Aquí había una cortina en la puerta del Heijol. Un segundito. Veajas de Pische el Ulam. Y la otra la puerta del Ulam. Esta la puerta del Heijol, la puerta del Heijol es acá, la puerta del Ulam es acá. En diferentes portales había diferentes cortinas. Veajas de Pische el Ulam. Perdón, ya leímos esto. Una en la puerta del Ulam. Shtaim Bitvir. Ushtaim Kenegdan Boalía. 2 en el Dvir, que el Dvir es la pared que separaba Kodesh de Kodesh HaKodoshim, y 2 en el piso de arriba. Era muy alto el edificio, entonces había 2 cortinas arriba y 2 cortinas abajo. No podían hacer una cortina tan larga porque hubiese sido tan pesada que no había nada que la sostenga, que la soporte, por así decir. Pero el punto es que había un montón de cortinas ahí.
Esas son las cortinas que dice Rav Katina que las corrían para ver los querubim en la época del primer templo. Paréntesis, y no tengo respuesta para esto, pero había una pared ahí que veían. No sé, no sé cómo veían los querubim en el primer templo, pero bueno, esto es lo que trae Rabbi Zeira, en nombre de Rab. Rabaja Bar Yaakov Rabaja Bar Yaakov dice, no. Acá estamos hablando del segundo templo. Probablemente, quizás, por esto mismo que yo planteo de la pared, es que Rabaja Bar Yaakov trae otra solución. No me hables del primer templo, acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando del segundo templo, donde efectivamente había cortinas. Ay, pero no estaban los querubim, no estaba ni el arca ni la tapa del arca. Querubim de Tsurasu Havu Kayame. Había pintados en las paredes del Kodesh HaKodoshim, o grabados en las paredes del Kodesh HaKodoshim, querubim, como formas de ángeles. No eran de oro, como dice Payas Truma, etc. No. Eran tsurasa, un tziur, era un dibujo. Dixiv, como está escrito, Veskireis apais masakela querubim, Vesimbreis upture tzitzim, Vetzipa zahav, Meishar ala mejuka. Es un versículo largo, complicado de traducir, y en las paredes de la casa, o sea, las paredes interiores del Kodesh HaKodoshim, Masakela, Meisevkela, estaba como cortinas o como dibujos con diferentes colores y materiales, etc. Querubim, Betimbrois y diferentes formas había, Opturi Tzitzim, no sé exacto qué es cada una de estas formas, pero había diferentes dibujos en las paredes del Kodesh HaKodoshim y estaban recubiertos de oro, rectos a la mejuque, como grabados ahí también, dibujos y grabados, Versif, y también está escrito que Mar Ish Veloyois estaban como abrazados, como un hombre que está abrazado con aquel que lo acompaña. Mai, pregunta la Gemara, estamos en la última línea de Nun Dale Damut Alef, 54a. Mai que Mar Ish Veloyois. ¿Qué significa este versículo? Que Mar, como mezclados un hombre con su compañero. ¿Qué significa mezclado un hombre con su compañero? Omar Rabba Bar Shiloh, Bar Shiloh, dice Rabba Bar Shiloh, pasamos al 54b, que Isha Meure Belevia Shiloh, como un hombre que está mezclado con su acompañante. Estaban abrazados como dos amigos abrazados. Omar Reishlak, entonces acá vemos que lo que dijo Rav Katina, que les corría la cortina para ver los querubim, efectivamente verían querubim, y eran los dibujos que estaban dibujados en las paredes del Kodesh HaKodoshim, el Santo Sanctorum. Omar Reish Lakish, primera línea del 54b. Omar Reish Lakish, en el momento en que entraron los no judíos al Eichal, en la destrucción del segundo templo, vieron a este dibujo de los querubim que estaban abrazados uno con el otro. Hoitziun Lashuk, los sacaron para afuera, probablemente rompieron las paredes o algo así, eran de madera, recubierto de oro, sacaron las coberturas, no sé, lo sacaron para afuera. Shuk literalmente significa mercado, pero lo sacaron para afuera. Veombru, y dijeron, Israel alolu, Shebirchoson beraja bekiriloson klala, yaskubit varim alolu. Estos judíos, cuya bendición es bendición y maldición es maldición, mirá las cosas en las que están pensando. Como dos que están abrazados uno con el otro. Esto es, por así decir, el Dios de Israel. Está todo el día pensando en intimidad. Miyad Hizilum, e inmediatamente los despreciaron. A los querubim ahí los rompieron, los despreciaron, los desgraciaron, algo por el estilo. Shenemar, como está escrito el versículo en Eicha, que este versículo en realidad está hablando de la destrucción del primer templo, así que puede ser que esta enseñanza de Reish Lakish también haga referencia al primer templo. Kol mechavdeya izilua, kirrou ervasa. Todo aquello que era su honor lo despreciaron porque vieron su desnudez. Evidentemente lo sacaron hacia afuera los querubim, o la tapa del arca, si es que estaba, o se la llevaron a Babilonia, o en el segundo templo que no estaba, y en las paredes del templo, sea como fueren, lo mostraron, aquello que estaba oculto lo mostraron y lo despreciaron por completo. Estamos en Nun Dar Damut Beis, 54b, casi la mitad de la página, y Dios mediante seguimos la clase que viene.